Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la unidad número 3 de la asignatura de Introducción a los Vehículos Inteligentes. En este caso vamos a continuar trabajando con distintos tipos de detectores de puntos característicos, ya que en los videos anteriores habíamos trabajado con los puntos borde y en particular en el último habíamos trabajado con los puntos esquina. Hacia el final del video anterior habíamos concluido de que los puntos esquina, si bien eran robustos a las traslaciones y a las rotaciones de una imagen, al igual que a las variaciones de intensidad o iluminación de la imagen, no eran robustos frente a las variaciones de escala, ¿sí? Cuando quizás un robot va tomando fotografías de cada vez más lejos, las esquinas ya no se siguen viendo con el método de Harris aunque no es el único método que existe, pero en general los puntos de esquina no son robustos a la variación de escala. Eso todo siempre hablando de detectores de puntos de características o puntos característicos, o key points también le llamamos. Después que uno detecta puntos característicos, lo que pretende hacer luego es extraer los descriptores para después comparar descriptores y hacer un macheo o correspondencia, y por último seguir los puntos. La detección es solo la primera etapa, y ahora vamos a ver algunos detectores más que se utilizan y son robustos también frente a las variaciones de escala, y después nos vamos a dedicar a los descriptores y al macheo, a los análisis de correspondencias. Uno de los métodos originales que surgieron ya hace, creo que esto es del año 2004, es el método planteado por el SIFT. El autor creo que es Lowe. SIFT viene de las siglas de Scale Invariant Feature Transform, ¿sí? O sea, son una transformación para encontrar características que son invariantes a la escala. Y en particular, ¿cuál es el elemento o el corazón de esto? Es que se trabaja para encontrar las variaciones de gradientes mediante diferencias de gaussianas, ¿sí? Pero son gaussianas que tienen distintas escalas, ¿sí? Que trabajan a distintas escalas, por lo tanto vamos a encontrar variaciones de distintos grosores o tamaños, ¿no? En particular, matemáticamente, la diferencia de gaussianas, ¿sí? Una gaussiana G, y una la vamos a tener con la escala sigma y otra es la escala K por sigma, ¿sí? Es un múltiplo. Hacer una diferencia de gaussianas con la gaussiana cada vez más abierta, esto significaría de que las gaussianas, recuerden que eran pasabajos, entonces es aplicar un pasabajo a la imagen y restar el resultado de haber transformado la misma imagen con un pasabajo más abierto, o sea, con una gaussiana más abierta, es decir, que suaviza aún más. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Fíjense en la imagen que les pongo. La imagen de la izquierda es una gaussiana que produce un efecto pasabajo un poco menos intenso que la gaussiana que estoy restando, que produce un suavizado mucho mayor, ¿sí? Pero ahora, si yo hago la diferencia entre ellas, habíamos hablado que estos DOG o diferencias gaussianas en definitiva era como aplicar un filtro pasabanda. Fíjense que en el resultado final a la derecha yo lo que tengo es un buen detector de bordes, ¿sí? Hecho a partir de una diferencia de gaussianas, pero no son solo bordes, sino que son más bien puntos huecos, es decir, que un punto que alrededor de ese punto hay bastante contraste con el centro, con ese punto mismo, ¿no? Si yo ahora puedo hacer esto a diferentes escalas, o sea, cambiando los parámetros de ahí de sigma y de K, voy a obtener un procesamiento de bordes a distintas escalas, y ese es el corazón también de los detectores SIFT, ¿sí? Lo que tengo definido son diferentes octavas, y lo que voy haciendo en cada octava es subsamplear la imagen con un factor de 2, o sea, disminuir a la mitad la superficie de esa imagen o el tamaño de esa imagen, ¿sí? Y volver a hacer un procesamiento ahora con la resolución de la imagen más baja en una escala de 2. Entonces yo tengo distintas gaussianas que tienen distintos valores de sigma, ¿sí? O sea, donde va cambiando la escala, y lo que voy haciendo es
hacer una diferencia entre ellas, entre distintos niveles. Si resto la última con la anteúltima, disculpen, vuelvo para atrás. La última con la anteúltima, bueno, voy a obtener este nivel acá, que va a tener los bordes similares a los del ejemplo del slide anterior. Y esto lo hago en cada una de estas instancias de la octava, ¿sí? En este caso voy a tener 4. Entonces ahí tengo el resultado de las diferencias de gaussianas. Y esto está hecho con gaussianas de distinto sigma, o sea que va cambiando también como la frecuencia las frecuencias de corte de ese filtro pasabanda, lo vamos cambiando en toda la octava. Ahora, cuando pasamos a la mitad, esas frecuencias también se van a mantener como proporcionales de alguna manera, por eso se llaman octavas. Ahora, ¿cómo sigue el procedimiento? Una vez que tengo los resultados de las diferentes diferencias de gaussiana, un punto, para poder hacer un punto característico o un punto shift, lo que voy a hacer es compararlo no solo con los 8 vecinos que tengo en la misma escala, ¿sí? En este caso el punto está marcado con la X y los puntos verdes celestes son los vecinos. Para que ese punto sobresalga, lo voy a comparar no solo con los 8 que tiene al lado en el mismo nivel, sino con los del nivel superior y con los del nivel inferior, ¿sí? Si el punto ese es mayor o menor, podría ser, ¿sí? O sea, básicamente se diferencia de todos sus vecinos, entonces ese punto está sobresaliendo. O sea, pero está sobresaliendo no solo en su misma escala, sino está sobresaliendo en escalas respecto a otras escalas, ¿sí? Entonces estamos hablando de puntos que sobresalen en diferentes escalas. Ahora entonces el resultado de esta operación es que nos va a entregar todos los puntos que sobresalen con su ubicación X, Y en la imagen, pero también nos tiene que indicar en qué escala sobresalió, ¿sí? Eso es el sigma, el valor de la escala. ¿Está bien? Entonces tenemos X, Y y la escala. En el detector de puntos esquinas, por ejemplo, el resultado de esa operación está un listado de puntos con sus coordenadas X e Y, es decir, nos decía dónde estaba la esquina, no había escala acá. Ahora el resultado de esa operación es un listado de puntos donde nos dice dónde está ubicado en la imagen ese punto y en qué escala se encontró. Bueno, después, como pueden encontrar también muchos puntos, se trabaja con la matriz hessiana y algunos artilugios matemáticos para poder descartar píxeles borde, ¿sí? Así como se hacía lo mismo con el detector de Harris, pero bueno, eso es muy matemático, se los dejo a modo informativo, no nos interesa demasiado. En definitiva, obtenemos X, Y y la escala de cada punto característico, ¿sí? Ese es el famoso algoritmo de SIFT. Él tiene muchos inconvenientes, ¿no? Tiene mucha carga computacional y también utiliza mucha memoria del PC, pero ya vamos a acercarnos a ese tema en particular. Nosotros hasta este momento hemos trabajado siempre como extracción de características a los puntos característicos, ¿sí? Hemos trabajado con distintos detectores de puntos, ya sean los puntos borde, los puntos esquina, en este caso los puntos shift, pero no son los únicos detectores que existen. Cuando hablamos de detectores esquina, bueno, está, además de Harris, hay una variación de autor G. Tomasi, que también trabaja con los autovalores, pero utiliza una fórmula distinta a la R del Harris, se queda con los mínimos autovalores. Después tenemos un famoso detector de Susan, donde también encuentra puntos esquina, algunas variaciones de Harris con Laplace, pero después hay otro tipo de características que podemos extraer de la imagen que no son exactamente puntos, sino más bien manchas, o lo que en inglés se conoce muy bien como blobs, ¿sí? Un blob es una pequeña región, una mancha en la imagen que tiene un comportamiento bastante homogéneo. Y bueno, puede ser un blob, un círculo, un cuadradito, una elipse chiquita, pero básicamente una manchita o una región, ¿sí? También se le pueden analizar características de esa región, como no sé, circularidad, excentricidad, si es convexa, el tamaño del área. Bueno, en definitiva hay distintos detectores de blobs. Y ahí les dejo algunos como para mencionarles.
Y por último también podríamos detectar regiones, que ya no son manchitas o blobs, sino que son regiones un poco más grandes dentro de la imagen. Y tenemos métodos basados en las variaciones de la intensidad, pero también tenemos algunos basados en las técnicas de MSR, que MATLAB también tiene, por ejemplo, esto. Como para mencionar un punto más acá, en otros tipos de detectores, tenemos aquellos métodos o algoritmos que están basados en algunos de todos estos detectores que han sido propuestos en la literatura, pero que como son quizás muy complejos a la hora de los cómputos, es decir, tiene el nivel de cómputo que se necesita o el tiempo que te exige calcular alguno de estos detectores es mucho, o inclusive en el caso del SIFT, además de tardar mucho, se necesita un buen procesador, ocupa mucha memoria porque vos estás generando un montón de réplicas de la imagen en distintas escalas, estás haciendo todo un trabajo multiescala, multinivel, entonces la cantidad de memoria que necesitas para hacer esos cálculos puede ser que en algunos casos haga inviable usar esa técnica. Entonces aparecieron aproximaciones o implementaciones que tratan de hacer más eficiente el nivel de cómputo y el uso de memoria cuando se corren estos algoritmos. Es el caso del SURF, que es muy conocido, después voy a hablar algo un poquito más adelante, y otros detectores como FAST y BRISC, que bueno, las siglas tienen que ver con el método en particular, pero se los muestro como siglas porque ya en la literatura de detección de puntos característicos son bastante conocidos. Los van a encontrar en MATLAB también, ¿no? En un trabajito de Tutelars del año 2008 también se podía encontrar una comparación de unos detectores, ¿sí? Detectores ya sean acá les marca si es un detector de esquina, un detector de blobs o un detector de región, ¿sí? Algunos algoritmos se podrían utilizar con ciertas condiciones en el caso de esquinas o blobs, pero sí podemos separar aquellos los que son más para esquinas y blobs de los que son para regiones, ¿no? Que son algoritmos distintos. Y en este análisis se muestra, por ejemplo, si el algoritmo es invariante a la rotación, en este caso todos los algoritmos analizados son invariantes a la rotación, si es invariante a la escala, el algoritmo de Harris, sí, que era el que habíamos trabajado en el video anterior, no es invariante a la escala, por eso no tiene el tilde puesto. O si son invariantes a transformaciones afines, que en el video que sigue vamos a trabajar un poquito acerca de qué es una transformación afín. Más a la derecha, bueno, tenemos con una especie de 1, 2 o 3 estrellitas cuán repetibles son esas características, la precisión con la cual se ubica ese punto característico, la robustez en general y la eficiencia computacional. Es decir, si yo tengo acá, por ejemplo, el algoritmo de Susan para detector de esquinas, es bastante eficiente computacionalmente y tiene niveles intermedios de repetibilidad, precisión y robustez. Quizás si uno necesita mejorar la ubicación exacta de ese punto, ¿sí? En cada uno de los experimentos, bueno, podría quedarse con algún algoritmo, no sé, como el Harris-Laplace, que tiene alta repetibilidad y buena precisión en la ubicación, pero bueno, fíjense, tiene una sola crucecita acá, no es eficiente computacionalmente, es decir, que nos va a costar un poco calcularlo, lo vamos a tener que esperar, o es muy difícil de utilizar en tiempo real, ¿sí? Al menos va a depender mucho del hardware que utilicemos. Bien, hasta ese punto hemos trabajado con los detectores de puntos característicos, ¿sí? En definitiva, son algoritmos que me van a decir en qué ubicación de la imagen y en algunos casos en qué escala están esos puntos que sobresalen. Bien, ahora vamos a trabajar con los descriptores, que es la siguiente etapa. Tenemos la etapa de la detección de puntos y ahora la descripción de puntos. ¿Para qué uno quisiera describir un punto característico? ¿Cuál era el objetivo inicial que habíamos charlado respecto de utilizar puntos característicos? Una de las ideas era, si yo encuentro puntos característicos en una imagen y después puedo tomar otra fotografía desde otro punto de vista y calcular puntos característicos y relacionarlos entre sí, quizás yo podía calcular cuánto me moví entre una foto y la siguiente, ¿no? Entonces lo importante es saber si puedo o no encontrar un punto característico
que estaba en esta imagen y saber a dónde se movió en la siguiente imagen. Pero para saber si es el mismo punto y saber cuánto se movió, los voy a tener que comparar de alguna manera, ¿sí? Y la simple posición del punto no me está diciendo que hablamos del mismo punto, porque si yo tuve una traslación, la posición del punto cambió, por lo tanto ya no lo voy a poder encontrar más. Entonces, la descripción del punto va a estar dada en función de cómo es el entorno en la imagen alrededor de ese punto. Es decir, voy a tener una pequeña región alrededor del punto y voy a describir esa región. Si este punto se corresponde con aquel en la otra imagen, bueno, se supone que el entorno alrededor del otro punto va a ser similar al entorno que yo tenía en este punto. De esa manera voy a poder determinar que se trata del mismo punto. Ahora bien, si los entornos en ambos casos eran puntos distintos, pero los entornos eran parecidos, y bueno, el descriptor me va a quedar similar y me voy a confundir y voy a cometer un error. En ese caso usaré algoritmos como Ransack para tratar de encontrar aquellas correspondencias que están mal, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo necesito poder corresponder a esos puntos característicos con otras imágenes, ¿sí? Con 2, con 3, con 4, con las que siguen, ¿eh? No nos alcanza solo con saber la posición del punto. Y otra cosa importante del descriptor ahora, que recuerden que eso brinda información del entorno alrededor del punto característico, ese descriptor tiene que tener algunas características, ¿sí? Por ejemplo, tiene que ser robusto a la escala, al cambio en la orientación o la rotación y a transformaciones afines. Dejamos lo de transformaciones afines pendiente para el siguiente video, ¿sí? Es decir, si yo me alejo un poco, o sea, tomo una imagen y después me alejo y tomo otra imagen y cambia la escala de las cosas, que si yo encuentro un punto característico en determinada escala, el descriptor, es decir, esos valores que me describen el entorno del punto no deberían cambiar con la escala, porque si el descriptor cambia, por más que yo pueda volver a detectar el punto, no lo voy a poder volver a relacionar con el anterior, porque el descriptor cambió y nunca van a ser iguales. Entonces tienen que ser robustos ante esas variaciones también. O sea, no solo la detección de los puntos tiene que ser robusta, sino también la descripción de los puntos, el método que usemos para describirlos. Y obviamente también tiene que ser robusto a las variaciones de la iluminación. Si se apagó un poco más la imagen o se encendió un poco más, los descriptores no deberían cambiar. En este caso vamos a continuar con el algoritmo de Sift, ¿sí? El algoritmo del Sift no solo propone un algoritmo o una etapa para la detección de esos puntos característicos, que recordemos nos brindaba el X, el Y en la imagen y además la escala, sino también propone un descriptor, ¿sí? Cómo describir la región alrededor de ese punto. Bueno, en la imagen lo que tenemos es, por ejemplo, una foto de un camioncito, y en este caso tengo 4 puntos característicos de ejemplo. El punto característico será el centro de cada uno de esos cuadraditos amarillos que se ven en la imagen, ¿sí? Esa es la ubicación X, Y del punto. Y el tamaño del cuadradito está relacionado con la escala en la cual se encontró ese punto característico, ¿sí? Ahora, los cuadraditos esas regiones también están rotadas. Claro, porque este algoritmo ahora se basa también en que todas las orientaciones de los gradientes en esa región van a estar relacionados respecto a la orientación del gradiente del píxel central, o sea, de la orientación de la textura del punto característico, ¿sí? Entonces, si el punto del centro del cuadradito tenía una... Lo voy a dibujar así con azul. Uy, discúlpenme, me quedó mal. Vamos a borrar. Y voy a poner un color verde, como para que se vea mejor. ¿Sí? Fíjense el cuadradito más chiquito acá. Estoy marcando en verde el punto central. La orientación de la textura ahí tiene esta dirección, ¿sí? Un poco acompaña a la línea del camión. Bueno, entonces ahora todos los demás píxeles se van a ver respecto de esa orientación, ¿sí? O sea, todo relativo no solo a la posición del punto característico, sino a la orientación de la textura de ese punto.
vuelvo para atrás que me pasé. Bien, entonces fíjense que ahora cada una de esas pequeñas porciones de la imagen, ¿sí? Fíjense la rueda, ahora la vemos como una imagen, vendría a ser derecha, le vamos a mencionar, ¿no? Aunque la imagen estaba torcida, pero ahora después transformada esa imagen a una imagen derecha y quedan todo referido justamente a la orientación del píxel central, o sea, la vamos a tener que centrar respecto de ese. Lo que vemos a la derecha en definitiva es una pequeña porción de esa región, donde en cada uno de los pequeñas celditas o cuadraditos es un píxel, y los vectores que están indicados en esos píxeles son los vectores del gradiente, ¿sí? Ahora ya son la orientación de cada una de esas flechitas, es decir, la orientación del gradiente ya está referida o está relativa a la orientación del gradiente del píxel central, y el tamaño del vector tiene que ver con la magnitud del gradiente. O sea, cuanto más marcado esté ese gradiente, cuanto mayor sea la variación, bueno, esa longitud del vector va a ser mayor. Y ahora, el algoritmo de Sift utiliza en esa región donde alrededor del punto característico vamos a analizar una región de 16 por 16 píxeles, ¿sí? Y el píxel va a cambiar de tamaño en función de la escala que estemos trabajando, obviamente, pero siempre es 16 por 16. En el dibujito que les estoy mostrando acá, simplemente les estoy poniendo acá una región de 8 por 8, por una cuestión de tamaño, si no va a quedar muy grande. Pero esta es solo un cuarto de toda la región que se considera, ¿sí? Ahora, entonces vamos a tener 4 veces esto. Bien. Una vez que tenemos esa región de 16 por 16, cada uno con su orientación de gradiente relativo al punto característico y su magnitud de gradiente, bueno, vamos a construir lo que se van a llamar unos histogramas. Pero antes de eso, lo que se hace es ponderar, o sea, multiplicar por un peso a cada uno de esos vectores, o sea, la magnitud de ese vector en función de una gaussiana. ¿Esto qué es? ¿Qué quiere decir en función de una gaussiana? Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo de la línea azul, que podría ser una gaussiana 2D. Quiere decir que aquellos píxeles que están más alejados, o sea, aquellos píxeles que están más alejados del píxel del centro, que es el key point, van a obtener un peso menor, ¿sí? Los píxeles que estén más cercanos al centro de la gaussiana, es decir, al key point, al punto característico, van a tener mayor peso. Entonces los pesos van a ir cayendo en función de una gaussiana, ¿tá? Entonces no pesan todos los píxeles alrededor de esa región por igual. Los más cercanos pesan más que los más lejanos, y eso es muy coherente, ¿no? Ahora, cuando nosotros hicimos que todas las orientaciones de estos vectores sean referidas a la orientación del vector del key point, ¿qué estamos logrando con esto? Y estamos logrando que este descriptor, que va a estar basado en estos vectores, es invariante frente a la rotación, ¿sí? Porque por más que la imagen rote, cuando la imagen rote, obviamente todos los vectores de los gradientes van a rotar con la nueva imagen, pero cuando lo volvamos a hacer relativo al punto característico, los valores relativos van a seguir siendo los mismos, ¿sí? La orientación, por más que la imagen haya rotado. Entonces ya este punto hace que sea invariante ante la rotación. Y como tenemos regiones que dependen de la escala nada más, bueno, estos 16 píxeles por 16 píxeles, esa región también va a ser invariante frente a la escala, porque siempre voy a trabajar con los 16 píxeles de la escala que corresponde. Bueno, ¿cómo sigue esto? Cada una de las 4 regiones que componían la de 16 por 16 píxeles, ¿sí?, la voy a transformar en 4 histogramas más. En definitiva voy a tener 4 por 4 histogramas. Tengo 16 histogramas en particular, ¿sí? Sigo poniendo el ejemplo acá a la derecha. Son 4 histogramas porque me estoy refiriendo solo a la porción de 8 por 8 que estamos analizando. Pero esto se trabaja todo en 16 por 16, o sea que tengo que multiplicar por 4.
por cada una de esas regiones tengo 4 histogramas, o sea que 4 por 4 histogramas. Y los histogramas, ¿qué me van a medir? Y me van a contar cuántos píxeles tienen la orientación en cada una de estas orientaciones predefinidas, que van a ser 8 orientaciones, ¿sí? Es decir, tengo la orientación, se los voy a dibujar acá arriba a la derecha, perdón, vamos a poner color rojo ahora para que se vea mejor, ¿sí? Este que está acá en rojo, que marco, vendría a ser el ángulo 0. Si como todo es relativo a la orientación del píxel del key point, entonces aquellos vectores que tengan ángulo 0 vendrían a ser aquellos que tienen la misma orientación que el key point, ¿tá? Ahora, el ángulo que le sigue es 45 grados. Ahí voy a acumular en ese histograma a todos los píxeles de esa región que tengan la orientación de 45 grados a la izquierda respecto al key point. Estos serán 90, 135, 180 grados, ¿sí? 270, hasta que completemos las 8 orientaciones diferentes. En definitiva, ese histograma me dice cuántos vectores hay en cada una de las orientaciones de esas 8. Si ustedes miran ahora este dibujito tipo estrellita de 8 puntas, ¿sí? Me dice para dónde van las texturas de la imagen, o sea, para dónde están la orientación de los gradientes. Las flechas más largas van a estar en aquellas direcciones donde el gradiente tenga mayor intensidad. ¿Se entiende? Bien, y por último, cuando voy a sumar el valor de cada bin de ese histograma, lo que voy a hacer es una suma de las magnitudes. No voy a hacer un conteo, es decir, me entraron 4 vectores con esta orientación de 45 grados, me entraron 12 con 90 grados. No voy a sumar, o sea, la cantidad de vectores que entran en cada bin, sino que voy a sumar la magnitud de cada uno de ellos. ¿Por qué? Entonces, en definitiva, ese histograma va a estar ponderado además por la magnitud de los vectores. ¿Y qué significa esto? Que van a pesar más en el histograma aquellos vectores que tengan una mayor magnitud. Y está buenísimo porque si vos tenés vectores que tienen una magnitud muy pequeña, quiere decir que el gradiente ahí no está marcado, no es intenso. Entonces, no es lo mismo un gradiente bien marcado e intenso que un gradiente súper intenso. Entonces, voy a hacer un pesaje en función de la intensidad de la magnitud del gradiente. Entonces, en definitiva, aquellos vectores o aquellos píxeles que tengan el gradiente más marcado van a ser los que van a dominar este histograma, ¿sí? En definitiva, voy a tener 4 por 4 histogramas, y si yo contara que, bueno, cada histograma tiene 8 valores, porque son los 8 valores de cada uno de los bines, en definitiva voy a tener 128 dimensiones diferentes, 128 valores diferentes que van a conformar el vector del descriptor, ¿sí? Es decir, un punto característico va a estar representado por un descriptor de 128 dimensiones, ¿sí? 128 valores. Ese es el descriptor SIFT. ¿Está bien? En este momento dijimos, esta es invariante a la escala, es invariante a la orientación. Ahora, con esos 128 valores de todo el vector, lo que voy a hacer es normalizarlo a 1, es decir, voy a encontrar el valor máximo de esos 128 y voy a dividir los 128 por ese valor máximo. En definitiva, entonces, ahora el nuevo valor máximo de todo ese vector va a ser igual a 1. ¿Qué gano con eso? ¿Sí? ¿Qué gano con eso? Es que si hay variaciones de iluminación entre una imagen y la otra, al haber normalizado respecto al máximo, ahora ya los valores de de cada uno de esos bines del histograma ya no van a depender de que haya aumentado o disminuido la iluminación de la imagen, porque ya lo hice referido al máximo. O sea, lo que voy a terminar viendo es el patrón y no una variación, ¿sí? Con esto yo lo que logro es que ahora el descriptor no solo sea invariante a la escala, sino también invariante de la rotación, y ahora invariante frente a la variación de iluminación.
Si hay alguna variación no lineal, por algún efecto no lineal en los resultados de la imagen, bueno, lo que hace también este algoritmo es que si alguna de todas esas componentes, esas 128 componentes del descriptor, tiene un valor mayor a 0,2, la va a saturar. Es decir, si hay alguno que tiene a 0,3, la va a llevar a 0,2. Todas las que estén por debajo de 0,2 se van a mantener iguales. Y aquellas que superen el 0,2, esto es una vez normalizado a 1, ¿no? Aquellas que superen el 0,2, bueno, se las van a saturar y se le pondrá 0,2, ¿sí? Hay una saturación, y una vez si hubo alguna saturación, o sea que alguna componente se tuvo que cambiar a 0,2, bueno, ya ahora la suma de todas esas ya no va a dar, no va a quedar normalizado a 1, por lo tanto ahora hay que volver a normalizar todo, ¿sí? Bien, hasta ahí es cómo se calcula el descriptor SIFT. Entonces ahora tenemos el punto característico que tiene la posición X e Y en la imagen, y además en qué escala se encontró ese punto, y después van a venir los 128 valores que describen el entorno de ese punto. Ese es el descriptor. O sea, si yo encuentro 100 puntos característicos en la imagen, voy a tener 100 vectores de 128 valores. Ahora, en todo este proceso que vimos para encontrar el punto y para calcular su descriptor, el costo computacional es bastante grande y la cantidad de memoria que tenemos que utilizar para esto es mucha. Entonces, como les mencionaba hace un ratito, se han diseñado algunos algoritmos en función, por ejemplo, el de SIFT, que para permitir que esto se pueda calcular de forma un poco más eficiente y que en un hardware un poco más tranqui, por así decirlo, pueda correrlo e inclusive correr cosas en tiempo real. Una de las primeras aproximaciones que apareció fue la del algoritmo de SURF, ¿sí? El algoritmo de SURF, miren, me faltaron las siglas, Speed Up Features, las últimas siglas de Features, la F, y después les digo que era la R, que lo tengo anotado más adelante para recordarlo más adelante. Ahora justo en este momento que estoy grabando no me acuerdo bien la R de qué es. Bueno, ¿qué se hace con el SURF respecto al SIFT? Es todo el filtrado ese con gaussianas en múltiples escalas, ahora se lo reemplaza por filtros bidimensionales tipo caja. O sea, abajo en la imagen, acá abajo del todo, ¿sí? Del lado izquierdo lo que tengo son aproximaciones de dos gaussianas. Fíjense que hay variaciones mucho más suaves. Se suelen reemplazar por lo que tengo a la derecha, que son los filtros cajas. Esos son filtros binarios más bien, ¿sí? O filtros que tienen valores enteros. Entonces cuando yo tengo que hacer una operación en un procesador con números enteros o hacerlo con punto flotante, bueno, el costo computacional es mucho mayor con el punto flotante, ¿no? El tiempo que lleva a hacer eso. Entonces yo puedo aproximar una gaussiana mediante una combinación de filtros caja o filtros binarios. ¿Está bien? Y con eso lo que puedo lograr es hacer esos filtrados multiscala, porque además son un montón de filtrados en múltiples escalas para encontrar cada punto, y lo puedo hacer hasta 6 veces más rápido, por ejemplo. Con eso puedo utilizar la técnica de SURF para encontrar estos mismos puntos. Fíjense, como para terminar de entender cuál es el resultado de aplicar SURF, y que en definitiva voy a encontrar puntos como el de arriba acá en el ojo que yo voy a tener la posición X, Y, después voy a tener el tamaño de la caja, me va a decir en qué escala se encontró ese punto que sobresale, y después fíjense que la rayita esta está relacionada con la orientación de ese punto. Por eso están las distintas cajitas rotadas entre sí. Bueno, así como está el descriptor SURF, hay otro tipo de algoritmos también que buscan mejorar la eficiencia de los distintos algoritmos. Después, hacia el final de esta clase, yo les voy a hacer un resumen de algunos detectores y descriptores que podemos encontrar tanto en MATLAB como en OpenCV, por ejemplo, que es una librería abierta para hacer computer vision, ¿sí?
Bien, pasamos a casi la última etapa de esto, porque habíamos hablado de la detección de puntos característicos, o bien podría ser detección de blobs o detección de regiones, y la etapa que seguía era la descripción de esas regiones a través de los descriptores. Nosotros en esta clase solamente nos dedicamos a mirar un poco cómo está armado el descriptor del SIFT, ¿sí? Sin embargo, no es el único tipo de descriptor que existe, depende del algoritmo que utilicemos, va a ser levemente diferente. Cada uno tendrá sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero la idea acá es ver un pantallazo de cómo generar un descriptor y después simplemente saber utilizar o ir a las referencias, a la ayuda, a los papers para ver qué nos conviene usar. La última etapa, después de haber calculado los descriptores de cada punto que encontramos, es la etapa de la correspondencia, es decir, el macheo. Normalmente vamos a hablar de macheo de puntos o matching de puntos. Es decir, de todos estos puntos que calculé en la primera imagen, yo quiero saber cuáles le corresponden en la segunda imagen. Y para eso voy a usar los descriptores para comparar entre sí. Es decir, si yo quiero saber este punto A con quién se corresponde de los 100 puntos que tengo en la imagen, en la siguiente imagen, bueno, no me va a quedar otra que comparar el descriptor de este punto A con cada uno de los 100 puntos de la segunda imagen, ¿sí? Y eso lo voy a tener que hacer para poder encontrar quién se corresponde con quién. De forma más genérica, fíjense, tenemos un caso, yo me adelanté con uno de los puntos, pero el ejemplo más genérico sería: tengo una foto de un símbolo, perdón, de una señal de tránsito, de stop en este caso, y después tengo otra foto que para ilustrar me va a servir, pero fíjense que no es exactamente la misma, pero la idea es que si yo veo otra señal de stop, pero ahora desde otro punto de vista, ¿sí? Fíjense que la foto fue sacada más desde la izquierda y más de abajo, puedo reconocer igual que tengo una señal de stop, aunque la esté mirando desde otro lado. ¿Cuáles son las características de esa imagen? Bueno, no sé, si yo tomara el to acá y lo comparara con el to de la otra, fíjense que hay una pequeña variación. ¿Cómo sé que se corresponden a lo mismo? Bueno, eso tiene que ver con el análisis de correspondencias. Y para esto voy a tener que usar alguna especie de función distancia. ¿Entre qué? Entre descriptores. O sea, yo tenía una característica y su descriptor. Bueno, para saber si se corresponde con alguno de los otros, voy a tener que comparar este descriptor con todos los otros descriptores de los otros puntos, hasta encontrar un descriptor que se parezca, o sea, no tenga mucha similitud con el descriptor original de la imagen 1, ¿sí? ¿Y cómo voy a comparar descriptores? ¿Cómo veo cómo puedo calcular la similitud? ¿Sí? Y lo voy a hacer a través de una función de distancia. Cuanto más distantes estén los descriptores entre sí, bueno, quiere decir que menos parecidos son. En este caso, si nosotros usáramos, por ejemplo, una distancia euclídea, básicamente agarraríamos cada uno de los, si estuviéramos hablando de un descriptor SIFT, por ejemplo, tendríamos un vector de 128 valores y otro vector de 128 valores, y probablemente lo que hagamos sea hacer una diferencia entre cada uno de los componentes, elevarlas al cuadrado y calcular la raíz cuadrada. Es decir, voy a calcular la distancia euclídea entre esos dos vectores. Lo que pasa es que no son vectores en 3 dimensiones, sino son vectores en 128 dimensiones, ¿sí? Pero se entiende que para calcular la distancia entre esos dos descriptores voy a hacer esta operación si utilizara una distancia euclídea. Pero bueno, también dependerá del tipo de función distancia que utilice, es los resultados que voy a obtener, ¿no? Entonces, utilizando la distancia, yo puedo encontrar quién de todos estos puntos de la otra imagen es el que tiene su descriptor más parecido al del punto original, ¿sí? Entonces voy a calcular la distancia de este descriptor a todos los descriptores de la otra imagen y me voy a quedar obviamente con el mínimo. Aquel que tenga el mínimo, bueno, es el descriptor más parecido al original. Eso no significa que estemos hablando del mismo punto, porque yo podría tener un mínimo y el mínimo igual esté a una distancia que no sea aceptable.
o sea que no sea tan parecido. Entonces a la distancia le vamos a tener que poner un umbral. Aquellas distancias que estén por encima de un umbral, bueno, directamente no son correspondidos al original. Y los que estén por debajo del umbral me voy a quedar con el mínimo, el más parecido. Entonces este punto va a quedar correspondido con aquel que tenga la distancia mínima por debajo del umbral. Ahora, la operación final sería este punto, voy a compararlo con todos los demás y le voy a encontrar un correspondiente. Ahora, con el punto que sigue de esta imagen, voy a tener que comparar con todos los demás hasta encontrar correspondencia. Bueno, voy a ir avanzando así punto a punto con todos los demás, de a poco hasta que llegue hasta el último punto y encontrarle su correspondido en la siguiente imagen. Ahora voy a tener el problema de que, por ejemplo, si yo traslado la imagen, o sea, la imagen original y una imagen trasladada, ¿qué puede pasar? Cuando yo traslado una imagen, si la traslado hacia la derecha, bueno, desde el lado derecho van a ingresar nuevos sectores a la imagen que no se veían en la imagen original, ¿sí? O sea que van a aparecer nuevos puntos. Y los píxeles que estaban a la izquierda de esta imagen, cuando se trasladó, se van a ir fuera de la imagen. Entonces van a haber puntos característicos que estaban en la primera imagen que no van a estar en la segunda, por una cuestión de campo visual. Entonces esos puntos normalmente no van a encontrar su correspondido en la siguiente. Lo que vamos a poder corresponder son aquellos puntos que se vean desde una superposición de las imágenes, ¿sí? Aquellos objetos en la imagen que se ven desde ambas perspectivas. Lo mismo con la rotación, podemos dejar puntos afuera, y con la escala, es decir, si yo saco fotos cada vez más lejos, bueno, aparecen cada vez más cosas en la imagen, entonces no son exactamente los mismos puntos. Entonces siempre van a haber puntos que no vamos a poder corresponderlos porque no están más o quedaron demasiado, o una escala demasiado lejana. Y así todo, con aquellos puntos que sí se ven desde ambas imágenes, también vamos a poder cometer errores, porque si encontramos un punto cuyo descriptor o su entorno es medio parecido al de otro punto también, o sea, tenemos una región en la imagen que es bastante homogénea, bueno, ahí nos podemos llegar a confundir y decir, mira, este descriptor que acabo de encontrar es parecido al original, lo voy a asociar, le voy a corresponder, pero capaz que simplemente era parecido al entorno, pero no era el mismo punto. No hay forma de salvarlo, el algoritmo se va a confundir y va a ser una mala correspondencia. Ahora, como resultado del matching final, voy a tener todo un listado ahora de correspondencias. Al punto A de la imagen 1 le corresponde el punto B de la imagen 2. Al punto B de la imagen 1 le corresponde el punto X de la imagen 2. Así van a estar todas las correspondencias. Algunas van a estar bien, algunas van a estar mal. Ahora, le va a tocar a algoritmos como RANSAC, por ejemplo, poder determinar cuáles son las correspondencias que quedaron mal. Vendrían a ser una especie de analogía con una medición errónea. ¿Sí? Y es una medición errónea que no tiene que ver con un error aleatorio, sino que tuvo que ver con una mala interpretación de la información. Entonces lo tengo que descartar. Eso no hay un error aleatorio ahí, sino que hay algo mucho más grave y por eso hay que descartar ese dato. Entonces, para finalizar, cuando hablamos de correspondencia, bueno, tenemos dos tipos de trabajos. Uno que tiene que ver con el ajuste, que es encontrar los parámetros del modelo que mejor ajuste los datos que tengo. Y por otro lado, cuando hablamos de alineación, es encontrar los parámetros de la transformación que mejor alinee los puntos que estaban macheados entre sí. Es decir, yo macheé este punto con este con este, bueno, hay una transformación que explica cómo se movieron esos puntos. Ahora, alineación consiste en encuentro una transformación que al aplicarla a estos puntos originales me lleva al otro espacio y quedan lo mejor alineado posible con los que tengo en la segunda imagen. Eso sería la alineación. Les dejo algunas funciones que les pueden servir para trabajar tanto en MATLAB como en OpenCV, tanto para detectar puntos característicos como para describirlos y como para hacer el macheo de puntos. Tienen varios detectores en MATLAB, ¿sí? El BRISC, el FAST, ¿sí? el Harris también. Después tienen la versión de Harris que es la del Tomasi, que utiliza los mínimos en vez de usar
la fórmula de Harris con los autovalores, simplemente se queda con los mínimos autovalores de esa matriz de autocorrelación. Y después tenés algoritmos que trabajan con regiones, como el MSR, y después también tenemos el SURF implementado en MATLAB. Las funciones para extraer características, o sea, obtener en definitiva los descriptores, bueno, ahí tienen algunas. Con la primera función, es con el extract features, podemos construir el descriptor para cualquiera de todos estos puntos característicos que teníamos antes, ¿sí? O sea que esa función se va a acomodar en función del argumento o del tipo de salida que tengan los anteriores, va a cambiar el tipo de descriptor. Pero después también podemos, a un punto característico, calcular otro tipo de descriptores, que son los de los patrones binarios locales, el LBP, o también características tipo de gradientes orientados. Son otras técnicas que, bueno, cuando así hace falta las podemos profundizar. Por último, tenemos funciones para hacer el macheo, ¿sí? Que van a encontrar cuáles son las características que se correspondan con las de la otra imagen, ¿sí? En el caso de OpenCV, ¿sí? Por ejemplo, que en Python también tenemos la detección de esquinas de Harris o de Shitomasi, que es el mismo que en MATLAB le llaman min eigen, o sea, el del mínimo valor, el mínimo autovalor. Uno es el del Shitomasi. También tenemos el SIFT, el SURF. Fíjense que el SIFT y el SURF tienen dentro de ese algoritmo el detector del punto característico y el descriptor. No todas estas técnicas tienen ambas etapas implementadas, ¿sí? Algunos proponen métodos para detectar puntos, algunos para describir puntos y algunos para detectar y para describir. Uno podría también intercambiar métodos según le convenga, ¿no? El algoritmo de FAST, ¿sí? Ahí finalmente tenía las siglas de lo que significaba cada uno para que no nos gane la pérdida de memoria. Recuerden, el SURF es Speeded Up Robust Features, la R que no me acordaba qué significaba de robust. El FAST, ¿sí? Features from Accelerated Segment Test. El brief es una técnica para descriptores binarios, ¿sí? Son descriptores binarios. Hay una técnica que es la del ORB, del Oriented Fast and Rotated Brief. Es una técnica, un algoritmo que se está utilizando mucho y lo hemos utilizado mucho nosotros en nuestras tesis, que tiene un detector, es el detector del ORB, y también tiene su propio descriptor, ¿sí? Están las dos cosas. Y la diferencia que tiene, por ejemplo, con el SIFT o con el SURF, que también son completos, es que el SIFT y el SURF están patentados. El SIFT y el SURF están patentados. Entonces, si uno quisiera hacer algún desarrollo comercial, bueno, tiene que pagar la patente, no puede usar esas técnicas. En cambio, el ORB es libre y se puede utilizar. Bueno, y también en OpenCV van a encontrar herramientas para poder trabajar con el macheo, ya sea con la fuerza bruta o algunas optimizaciones de Flan, que ahora en este momento no recuerdo las siglas, y también para calcular la homografía. Es decir, la homografía es la transformación de puntos de una imagen a la otra. ¿Cuál es la transformación que explica cómo se movieron esos puntos? Bueno, me pasé de largo. Hasta acá vamos a llegar con los detectores, descriptores y macheo de puntos característicos. Nos queda un último video que a continuación vamos a trabajar, que es el de las transformaciones de las imágenes. Acá vamos a dejar el día de hoy, ¿sí? Nos vamos a volver a encontrar en el próximo video para seguir trabajando con estas transformaciones que les mencionaba y poder ya finalizar la unidad número 3. Que sigamos bien, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.